para la fragata, para todo lo que venga, ya tenemos las medidas ya dispuestas. Bueno, y finalmente los recolectores de basura decidieron descartar una paralización debido a las horas extra de trabajo que generó el cierre del relleno Santa Marta. Esta jornada, la Superintendencia del Medio Ambiente autorizó el cierre parcial temporal del vertedero. Solamente se va a abrir un 10% de este relleno. Para conocer más detalles de este y otros temas, nos acompaña el intendente metropolitano subrogante, David Morales. Intendente, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas tardes Andrea. Bien, hay varias informaciones, tuvimos las reuniones más de 2 días con los recolectores de basura, pero también esta información que se suma a otra, a las sanciones y también irregularidades que detecta la Superintendencia del Medio Ambiente con respecto a un exceso de residuos en Santa Marta. Vamos por parte, con lo último. El Tribunal Ambiental finalmente declara el cierre temporal, parcial. ¿Eso cómo ayuda para las conversaciones con los recolectores que justamente están dependiendo de la operatividad hasta el 60% de Santa Marta? Sí, a ver, en primer lugar lo que los recolectores plantearon es que ellos querían volver a trabajar las 8 horas que trabajaban normalmente hasta antes de esta incidencia que ocurrió en el relleno sanitario de Santa Marta. Y ellos consideraban que la única manera de volver al ritmo normal es reabriendo Santa Marta y por eso la demanda de reapertura. Para explicar ese punto, porque los desechos finalmente se llevan a otros rellenos donde hay colas de camiones, donde la operatividad es mucho más lenta y finalmente entre los traslados se suman más horas para los recolectores. Fundamentalmente los tiempos de espera y los traslados hacen que en algunos casos tengamos trabajadores de la recolección de residuos domiciliarios trabajando 10, 12 y hasta 15 horas según lo que ellos mismos nos señalaban. Entonces, a partir de eso, la demanda era reabrir Santa Marta. ¿Qué es lo que ha hecho la institucionalidad ambiental en estos días? Desde el 18 de enero hacia adelante, la Superintendencia trabajó precisamente en 2 áreas. Y esto es muy importante que se entienda, porque es lo que permite que la opinión pública sepa también por qué, por un lado, la Superintendencia formula 12 cargos en contra del relleno sanitario y por otro lado solicita que se reabra una parte. En primer lugar, la formulación de cargos tiene que ver con lo que dijimos desde el primer momento. Es decir, como gobierno vamos a perseguir las responsabilidades que la empresa tenga respecto al deslizamiento y posterior incendio. Eso es en un sector del relleno que está clausurado de manera permanente y total. Pero también responsablemente la Superintendencia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha revisado el resto del relleno y ha determinado que hay una zona que representa el 10% de la superficie total del relleno que puede recibir hasta 810.000 toneladas de basura. En este caso que se puede abrir. Que se puede abrir y recibir esa cantidad. ¿Por qué les hablo de esta cantidad? Es muy importante que eso se entienda. En la resolución de la Superintendencia que hoy día acoge el Tribunal Ambiental, no quiere decir que vamos a recibir un 10% o se va a poder depositar un 10% de la basura que recibía Santa Marta, sino que se va a ocupar un 10% del terreno completo. Pero en ese lugar se va a poder recibir la totalidad de basura que se estaba recibiendo día antes del... De alguna manera se va a apretar el espacio, porque va a haber mucho más... Es en otro sector del relleno, pero se va a poder entregar toda la cantidad de basura en ese lugar. Intendente, ¿y eso hasta cuándo? Porque uno se imagina que con un 10% de capacidad ya no es una capacidad infinita. ¿Hasta cuándo hay espacio? 2 aclaraciones. Primero, nunca se ocupaba el 100%, porque siempre se determinan áreas de disposición. Ahora, el área de disposición representa un 10%, la cantidad de basura autorizada, si se mantiene el ritmo de depósito que había antes de la crisis, dura para 8 meses. Ese sector que es la celda 1. Ahora, en ese sector hay 8 celdas que todavía no han sido evaluadas por parte de la Superintendencia, entonces eventualmente, de cumplir las condiciones de seguridad ambientales, podrían efectivamente ampliarse, pero la resolución actual de la Superintendencia habla solo de la celda 1 y solo por esa cantidad, pero además el Tribunal Ambiental ha determinado que esta apertura parcial es solo por 30 días. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Tribunal Ambiental es que la Superintendencia, la Seremi de Salud y todos los organismos que tienen algún tipo de facultad de fiscalización lo que hagan es revisar periódicamente el funcionamiento. Entonces, cuando se vayan a cumplir los 30 días, lo que la Superintendencia va a tener que hacer es solicitar que se amplíe el plazo de funcionamiento. Me imagino que en este plazo también está considerado las medidas que tenga que llevar a cabo el Consorcio Santa Marta, considerando que son 12 irregularidades. Sí, a ver, pero eso es otra cosa.
Porque las 12, en el fondo, la formulación de 12 cargos tiene que ver con el área donde se produjo el incendio. Perfecto. Que es otro sector, que es un sector que no se puede utilizar y donde tienen que tomar una serie de medidas y además tiene que, ¿qué es lo que tiene que hacer con Santa Marta ahora con la formulación de estos 12 cargos? Tiene que responder a cada uno de los 12 cargos y el Tribunal Ambiental y la Superintendencia determinarán si las respuestas son satisfactorias o van a recibir algún tipo de sanción. Nosotros no hemos jugado porque la institucionalidad ambiental persiga todas las responsabilidades, porque tampoco podemos tener un relleno que de un día para otro tiene este accidente y que no recibe ningún tipo de sanción. No sería entendible, pero tampoco sería entendible para la opinión pública que si en este relleno hay un espacio que puede seguir funcionando, nosotros tengamos la basura en la calle por no reabrirlo. Esa es la es medio enredado, lo sabemos, pero es una lógica desde el punto de vista jurídico perfecta. Intendente, es decir, si la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel es favorable para la apertura de este 10% del relleno Santa Marta, ¿se puede garantizar una recolección normal de basura, al menos en el futuro más cercano? Sí, efectivamente se puede garantizar esa recolección normal. Ahora, es muy importante también de señalar que, por un lado, está la orden de no innovar y por otro lado está la vista del recurso de protección. Son dos cosas distintas. La orden de no innovar, el alzar la orden de no innovar, lo que va a permitir es reabrir Santa Marta en este porcentaje, pero eso no quiere decir que la Corte vaya a dejar de ver en el fondo el recurso de protección, que ahí tiene que determinar también responsabilidades del relleno respecto al tema del incendio y del deslizamiento de la basura. Es decir, la Corte va a seguir viéndolo de fondo para que también los vecinos y sobre todo aquellos municipios que han presentado este recurso de protección tienen claro que la vista de la causa se va a seguir viendo. Lo que va a ocurrir es que en paralelo, mientras se determina la responsabilidad en ese lugar determinado que fue donde se produjo el accidente, por otro lado se va a estar recibiendo basura en zonas seguras del vertedero. Vuelvo al tema de los recolectores de basura, intendente, porque ayer salen de la reunión, suspenden esta movilización, este paro, pero dicen que se mantienen movilizados. ¿Qué entiende uno con eso? De que hay procesos, que de hecho falta el proceso de la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero de alguna manera existiría la posibilidad de que nuevamente partamos en foja cero y que los trabajadores de la basura tengan que amenazar con un paro. Yo entiendo que no, porque cuando ellos hablan de mantenerse movilizados es que van a seguir haciendo lo que estaban haciendo durante la última semana, que es trabajar 8 horas diarias. Entonces, cuando en algunos lugares se acumulaba un poco más de basura, es porque los trabajadores se habían negado a trabajar más de estas 8 horas diarias, y lo que nosotros hemos hecho como Intendencia es recoger también esas demandas. Y lo segundo, uno era el tema de la resolución de la Superintendencia, que ya se dictó, y que en el fondo, tal como lo dijo el propio Armando Soto, a los trabajadores los dejó satisfechos esta resolución, pero además ellos estaban haciendo una segunda demanda que habían puesto en la mesa, para ser justo, el día martes recién, el día lunes recién. ¿Y la demanda cuál fue? Que ellos querían un bono compensatorio del trabajo adicional o excesivo que habían tenido que soportar. De la hora extra trabajada. Justamente, y se está construyendo esa solución, y nosotros como Intendencia hemos señalado dos cosas. En primer lugar, que el Estado no es el que cumple con este bono, sino que son las propias empresas. Esto es un problema entre privados. Pero en segundo lugar, nosotros sí aceptamos ser garantes de este acuerdo, y lo hemos llevado a cabo. O sea, hemos tenido reuniones desde ayer hasta hoy día con las empresas. Mañana vamos a tener con las empresas recolectoras. ¿Santa Marta tendría responsabilidad entonces en este? Y Santa Marta lo reconoce, al punto que junto a Emeres, que es la empresa de municipios que trabaja en Santa Marta, ya está construyendo una solución que el viernes le va a presentar a los trabajadores. O sea, ellos lo han reconocido. Y están trabajando justamente en participar de esto. Porque ellos asumen que parte de esa responsabilidad es de ellos. Ahora, la dificultad la tenemos en el sector de Santiago Norte, donde no hay municipios ni empresas recolectoras que depositen en Santa Marta, y que todavía no reconocen que hay una dificultad adicional también para sus propios trabajadores, porque han tenido que esperar más tiempo en las estaciones de transferencia fundamentalmente. Intendente, bueno, más allá de enfrentar la contingencia, evidentemente que es lo más urgente, preguntarle si hay algún tipo de negociación, de mesa, de estudio, de alguna política pública que haga en el fondo ver desde otra perspectiva la recolección de basura. Ayer hablábamos con un diputado, nos daba como ejemplo la experiencia de países desarrollados, decía él. O sea, hay otros países en donde la basura es material útil para producir energía, situación que al parecer no estamos enfrentando en nuestro país.
como intendencia, más allá de enfrentar la contingencia? Les cuento qué es lo que vamos a hacer ahora. Santa Marta tenía una vida útil en el papel hasta el 2022. KDM es aún mayor. Cuando se produce este accidente, lo que hace es apurar todos estos procesos de definiciones, y lo que nosotros estamos haciendo como intendencia es tomar esta responsabilidad, a pesar de que no es completamente nuestra, pero es tomarlo. En marzo se va a instalar una mesa permanente de monitoreo de funcionamiento de los rellenos sanitarios, de monitoreo también del cumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores, el cumplimiento de las empresas y de los municipios, pero además se va a iniciar esta discusión de qué vamos a hacer con la basura en Santiago. Esta es una mesa que va a presidir el intendente Claudio Rego y que va a coordinar el Ceremi de Medio Ambiente Jorge Canals, con todas las empresas y con todos los actores, porque tal como les decía, al producirse este acontecimiento en Santa Marta, lo que hace es adelantar cada uno de estos procesos de definición, y ahí estamos muy de acuerdo que además el Chile del 2016 es muy distinto al Chile del año 2000, cuando se instalan estos rellenos, a pesar de que ha habido modificaciones legales. Hoy día hay mucha más atribución en el ámbito medioambiental. Creemos que llegó el momento de discutir de fondo en estos temas, y probablemente esto va a irradiar no solo para la región metropolitana, sino que para el resto del país. ¿Quiénes van a ¿Quiénes van a participar en esa mesa? Además del intendente. Aparte del intendente y los organismos de los servicios públicos que tienen que ver, medio ambiente, la Seremía de Salud, la dirección del trabajo, la Subdere, porque la Subdere lleva una línea de trabajo con los recolectores también, los recolectores, las empresas, los rellenos sanitarios, y por cierto se van a ir sumando actores a medida que vayamos poniendo temas en la tabla. Esto va a partir ahora en marzo, porque precisamente se adelantó el proceso a propósito de lo que ocurrió. Pero en ese punto, intendente, de adelantar los procesos, ¿no se está reaccionando más que previniendo de alguna manera lo que puede pasar? Porque usted lo dice, o sea, el relleno Santa Marta tiene años. De hecho, en el informe de la Superintendencia del Medio Ambiente se dice que hay un sobreexceso de basura en el 2015. También habría más bien una reacción por parte de la Superintendencia, es decir, los órganos encargados de regularizar y fiscalizar lo que es el tratamiento de basura en nuestro país. ¿Se están perdiendo de alguna manera? A ver, ahí hay dos cosas, porque esto ocurre a partir del incendio, del deslizamiento, si no, estaría igual. El relleno sanitario Santa Marta tiene una RCA aprobada y vigente hasta el 2022. Entonces, en el fondo, hoy día estamos en el 2016, estamos dentro de los plazos. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente hace rato que está trabajando en cómo van modificando y ampliando las atribuciones de fiscalización. De hecho, la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente es una creación reciente. De hecho, las facultades que hoy día tiene la Superintendencia estaban repartidas entre el área de salud, entre el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, de que hemos avanzado. Claro, ahora, ahí la Superintendencia se podría escudar en lo que digo, tiene un poco más de 2 años. Así es, pero la Intendencia tiene bastante más. Sí, pero las atribuciones nuestras tienen que ver con la coordinación de los servicios. Pero, por ejemplo, yo no tengo ninguna facultad de fiscalización, y no es que quiera quitar la responsabilidad. Nosotros somos el órgano de representación política, y lo que vamos a hacer es, en virtud de estas facultades de coordinación, es sentar a todos los actores a la mesa y empezar a trabajar en algo que efectivamente creo que ya no puede esperar más. Intendente, preguntarle también por un tema, podríamos decir, más positivo, que tiene que ver con esta idea de la Intendencia Metropolitana de replicar un modelo que ya se aplicó, pero con bicicletas, pero ahora en automóviles. Estamos hablando de la posibilidad de arrendar un automóvil en ciertas comunas de la capital, bajo ciertas circunstancias, evidentemente. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Y si nos puede contar más de esta idea. Bueno, hay muchos objetivos detrás de esto, pero obviamente que dentro de todo el tema de la contaminación y la congestión, porque ahora hay dos temas. Nosotros hemos presentado como Intendencia, y el Intendente Orrego y el Ministro Pablo Adenier presentaron el plan de descontaminación de Santiago. Dentro de los temas de descontaminación hay temas de congestión muy grandes, y la experiencia internacional de estos autos compartidos, tendremos que buscarle un nombre. El car sharing. El car sharing, claro, tenemos que buscarle un nombre más nuestro, ¿no es cierto? Más chilense, más chileno, claro. Pero la experiencia es que reduce una cantidad importante. Uno de estos autos representa entre 13 y 15 autos menos que
dejan de circular en la ciudad. Además, hay alrededor de un 25%, de acuerdo también a los estudios de los países donde se ha implementado, un 25% de personas que vende el auto que tenía para empezar a utilizar estos autos después de que ya entra en el sistema, y hay un 48% de personas que ya no compran un auto nuevo al existir este sistema. Entonces, de acuerdo a esas cifras que están ahí, que son las experiencias internacionales, creemos que puede ser una solución fundamentalmente a los temas de congestión y de contaminación. Ahora, el sistema de las bicicletas públicas ha funcionado muy bien, mucho mejor de lo que muchos pensaban. De hecho, partimos con 11 comunas, después se fueron incorporando 4 más, cada vez hay más estaciones de bicicleta y mayor cantidad. Entonces, nosotros queremos partir con un plan piloto en 5 comunas, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y La Reina, para partir, y a medida que se va desarrollando vamos a ir evaluando también. Se va a buscar el apoyo privado, y se lo pregunto porque, por ejemplo, la experiencia de las bicicletas partió desde una empresa privada, una institución financiera, de hecho, y de ahí se fueron aplicando los municipios. ¿O la idea es solamente encauzarla desde el ámbito público? También, al igual que el tema de las bicicletas, parte con una iniciativa de una empresa privada que nos solicita, que le solicita al intendente Orrego, en el fondo conversar de estos temas, y en definitiva aquí lo que hace la intendencia es apadrinar el proyecto y autorizarlo, claro, y apadrinarlo también en el sentido de decir, oye, nos gusta el proyecto, vamos a incorporar otros actores. Habían un par de municipios recién estudiando el tema junto a esta empresa, que era Vitacura y Lo Barnechea. Nosotros fuimos incorporando como intendencia también a esta iniciativa a las otras 3 comunas, y de verdad que creemos que puede ser una solución importante a los temas de fundamentalmente congestión. Intendente, ¿y cuándo podría estar ya en marcha y cómo podría partir? ¿Con cuántos vehículos? ¿Con cuántos puntos de recepción? La idea es de tener alrededor de 6 puntos por comuna. Entonces estamos hablando de 30 puntos en la ciudad, porque son 5 comunas en la primera etapa. ¿En qué estamos hoy día? Hoy día estamos elaborando las bases para la licitación. Tenemos que hacer una licitación conjunta. Le estamos pidiendo a la Municipalidad de Vitacura que sea la municipalidad que haga de cabeza de este sistema de bicicletas, tal como se hizo, de bicicletas de auto, tal como se hizo en el caso de las bicicletas, y estamos en la etapa de elaboración de base. Creemos que estamos en condiciones durante marzo ya de lanzar las bases y de anunciar ya más públicamente con todos los alcaldes y el intendente la entrada en vigencia de este proyecto. Bien, Intendente Morales, muchísimas gracias por acompañarnos. Varias dudas que estaban ahí en el aire, y que por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que pasa con Santa Marta, y también con el proyecto de los autos compartidos, que suena bastante bien. Ojalá se pueda aplicar de buena forma. Así es, gracias Nicolás, gracias Andrea, y bueno, estamos a disposición de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Intendente. 6 de la tarde con 53 minutos, no se vaya de nuestra sintonía, ya